Buenos días, hermanitos. Sami, me alegro de verte. Que Dios te bendiga. Bueno, un domingo más. Estamos aquí, aunque no todos los domingos tengo el placer y el gusto de traer la palabra. De manera que es un domingo atípico para mí y va a ser un domingo atípico también en la enseñanza. Normalmente o doy una prédica o doy un estudio, pero hoy traigo una mezcla de ambas cosas. Últimamente creo que en la providencia del Señor Él ha hecho que se predique en este lugar sobre la iglesia bastante, que es la iglesia, cómo vivir en ella, cómo edificarla, cómo ser bendición, cómo buscar una iglesia, cómo salir de una iglesia, porque a veces toca por las necesidades de la vida. Y hoy nos vamos a ir, hermanitos, al capítulo 12 de Primera de Corintios, porque vamos a hacer 2 o 3 cositas sobre la iglesia. Una de ellas, vamos a ver básicamente cuál es la fe que tiene la iglesia, que es la fe en la que se fundamenta nuestra experiencia. Y vamos a ver también, no simplemente eso, la fe de la iglesia, sino cuántas iglesias hay. Porque estoy seguro que habréis oído hablar de muchos nombres. Y vamos a tener un poquito de conocimiento sobre las iglesias evangélicas. Hay hermanitos que únicamente han conocido una iglesia. Bueno, se convirtieron al Señor en una iglesia local, se quedaron allí, no emigraron como muchos de nosotros, como todos los que estamos aquí. Aunque yo sea español, también emigré. No emigraron, se quedaron en su pueblo y en su iglesia y allí les dio toda la vida. Pero otros han tenido que ir a lo largo del mundo, de aquí para allá, para salir adelante y para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y entonces han encontrado que había más iglesias que las suyas. Hoy vamos a hablar sobre un tema, la iglesia una y diversa. Vamos a conocer la historia de las iglesias evangélicas y vamos al mismo tiempo a conocer los fundamentos de fe de las iglesias evangélicas que dieron lugar al surgimiento de todas y cada una de las iglesias. A veces se acusa a los evangélicos de estar divididos en sectas y grupos. Bueno, una secta es una agrupación que puede tener o no componentes sectarios. Los componentes sectarios siempre son malos. Implican dominio de la persona, de la voluntad de la persona, e implican una enseñanza falsa. Pero la palabra secta en el Nuevo Testamento, en la época judía y aún después, no tiene esas connotaciones negativas, únicamente significa escuela de pensamiento. De manera que a los evangélicos les acusan de ser un montón de sectas divididas. A lo mejor lo habrás oído. Y te dicen que hay más de 10.000 iglesias evangélicas. A lo mejor también lo habrás oído. Y es mentira. Básica y fundamentalmente mentira. Resulta que esto es una iglesia pentecostal. Pero mi hermano Sabián proviene de una iglesia bautista. Y yo me he tirado 30 años de mi vida como predicador de iglesias presbiterianas y reformadas. O sea, no somos todos exactamente igual, pero tenemos todos la misma fe, la fe evangélica. Por eso vamos a mirarlo. Vamos a adquirir un poquito de conocimiento de qué es la fe evangélica y de
¿Por qué surgieron las iglesias evangélicas? Vamos allá. Primera de Corintios 2, capítulo 3, versículos... Primera de Corintios 12, versículo 3 hasta el 7. Corintios 12, 3 al 7. Ahora sí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Escuchad esto que viene ahora. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu palabra corra y sea glorificada, y que tu iglesia sea edificada. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos sentarnos. Bueno, hermanito, como os decía, hoy vamos a hablar sobre las iglesias. ¿Hay una o hay varias? La verdad es que en este mundo si hay algo es diversidad. Diversidad. A Dios no le gustan los monolíticos, en el sentido de que sean todos iguales como si fueran sacados de una cadena de producción en una fábrica. Dios es original y Dios nunca se repite. Al igual que tú eres diferente de tu hermano o de tu hermana, aun teniendo el mismo padre y la misma madre, ocurre lo mismo con las sociedades. Cada sociedad es distinta, con la familia, cada familia es distinta, con las situaciones, cada situación es distinta, con las iglesias. Cada iglesia es distinta. Sin embargo, todas tienen un componente común. O sea, la humanidad es muy varia, muy plural. Hay raza variada. Hay también cultura variada. Hay caracteres variados. Hay conocimientos variados. Hay todo lo que tú quieras variado, pero tienen un denominador común. ¿Sabes cuál es? El hecho de que son humanos. Pertenecen a la humanidad. En las iglesias ocurre exactamente lo mismo. La iglesia es una. La iglesia es una, hermanitos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y eso qué es? Bueno, místicamente es el hecho de que todos y cada uno de aquellos que han sido convertidos a Cristo Jesús han sido unidos espiritualmente a Él por medio de la fe, a través del ministerio del Espíritu. O sea, cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, tú te conviertes en un miembro del cuerpo, en una célula del cuerpo. Tú te conviertes en la iglesia. Tú te conviertes en iglesia. La iglesia es la suma de todos aquellos que han creído y confesado el nombre de Jesucristo. Han sido regenerados por Dios, han nacido de nuevo. Antes eran hijos de maldición y de ira, pero ahora son hijos de bendición y de salvación. Son hijos de Dios. Eso es la iglesia. Y esa iglesia, hermanitos, esa iglesia verdadera, esa iglesia auténtica, va más allá de la frontera de los hombres. Los hombres, si tú les preguntas por la iglesia, te dirán, ah sí, la iglesia católica. Si preguntas por aquí. Pero si te vas a Rusia, te dirán, ah sí, la iglesia ortodoxa. Si te vas a Egipto o si te vas a Etiopía, te responderán que la iglesia copta. Y si te vas a Europa, te dirán que la iglesia evangélica. La iglesia. Bueno, pues esos solo son organizaciones, agrupaciones humanas de gente que buena parte de ellos creen en el Señor y han nacido de nuevo, en el caso de los evangélicos, y en el caso, por ejemplo, de los coptos, de los ortodoxos, de los católicos, son gente que tiene una tradición. Y más bien pocos, pero algunos hay, más bien pocos han sufrido el nuevo nacimiento y han llegado realmente a conocer al Señor. La iglesia es algo que se extiende a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todas las denominaciones y organizaciones humanas.
Va más allá la Iglesia de la Iglesia católica, de la Iglesia evangélica, de la Iglesia ortodoxa o de la Iglesia copta. Hay iglesias donde hay un hombre o una mujer convertidos a Cristo Jesús y han nacido de nuevo y le han entregado su vida. De manera que hay ramas, es verdad. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Muchas veces la gente habla acerca de que la Iglesia está dividida, no solamente los evangélicos, sino que la propia Iglesia, a nivel global, la cristiandad como tal. Roma pretende ser la única y verdadera Iglesia. Y Roma pretende que todo el que no esté en comunión con el obispo de Roma no es iglesia. O es una iglesia de él. La verdad es que la propia Roma, que va diciendo que ellos son una iglesia y que están unidos completamente, que no son como los evangélicos que están divididos en 10.000 grupos. No. Bueno, la propia Roma pues está llena de grupitos que a su vez en ocasiones se odian a muerte entre sí. Un agustino que tiene mucho en común conmigo porque los agustinos son discípulos de San Agustín, y Lutero y Calvino pues eran también discípulos de San Agustín. Un agustino odia a un dominico. ¿Por qué? Porque los dominicos eran los de la Inquisición, eran los que todo su ministerio se iba en predicar contra los herejes, pero si eso no daba resultado, quemar a los herejes. Pero la Iglesia Católica, que supuestamente está muy unida, resulta que también tiene a el Opus Dei, que son gente muy cerrada, y a la Renovación Carismática. Tampoco se puede ni ver. Dentro de los ortodoxos, que supuestamente están muy unidos, supuestamente los ortodoxos están muy unidos, cada uno va a su bola. Tiene a la Iglesia de Rumanía, a la Iglesia de Bulgaria, a la Iglesia de Rusia, a la Iglesia de Ucrania, a la Iglesia de... Ponte el país del este que tú quieras, y no solamente del este, sino lo que es del Oriente Medio, en Irak, en Armenia, en tal, enfrentados unos entre otros, y ahora mismo muy enfrentados el de Rusia y el de Ucrania a causa de la guerra. Pero siguen teniendo la cosa de decir que los evangélicos estamos separados, que somos un montón de sectas. Es cierto, hermanito, que hay mucha variedad en la Iglesia evangélica, pero no es cierto que estemos divididos, ¿vale? Al igual que en otros grupos hay variedad, entre nosotros también hay variedad, pero la variedad no necesariamente es división. Un matrimonio está formado por dos personas tan variadas que son completamente diferentes hasta en lo físico. En lo físico, en los gustos, en la mentalidad, en las capacidades, en todo lo que tú quieras. Pero la variedad no implica la diferencia, porque son los dos más unidos. Los ha unido el Señor al hombre y a la mujer. Y la Iglesia evangélica también es una, porque es la suma de todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, y al tiempo es variada. De eso vamos a hablar, en esta mañana. La Iglesia evangélica, hermanos, entran todas y cada una de ellas en base a un credo, en base a una fe, en base a una enseñanza, que son las 5 solas. Las 5 solas son el marco de fe, de aceptación y de enseñanza que toda iglesia evangélica debe confesar y enseñar para que sea evangélica, para que no se convierta en una secta. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Ahí tienes resumido el Evangelio pleno. Pero dentro de esa
configuración doctrinal y de enseñanza, cabe mucha gente. Y caben muchas visiones. Por eso la Biblia aquí dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sabes qué es un valdense? Os lo voy a poner difícil, pero es precisamente con idea de que nos demos cuenta de la necesidad de tener un mínimo conocimiento acerca de todo esto. ¿Sabes qué es un valdense? ¿Sabes qué es un husita? ¿Sabes qué es un hugonote? ¿Sabes? No sé, pongamos por caso así un AMI. ¿Qué es un AMI? ¿Sabes qué es un pentecostal? Eso sí lo sabes, ¿verdad? Pues los que te he citado y el pentecostal son todos hermanos. Todos tienen una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo, y en el 98% una misma práctica y enseñanza. Todos y cada uno de ellos. Y de eso se trata. Que nosotros tengamos conocimiento de que la Iglesia de Dios no se limita a estas 4 paredes y a los 80 o 70 o 90 o 50 o 100 hermanos que nos congregamos aquí, sino que la Iglesia de Dios es universal y es única, porque está formada por todos aquellos que por el nuevo nacimiento han sido injertados en el cuerpo de Cristo, pero al tiempo es variada, porque un cuerpo tiene miembros, cada uno cumple una función, y cada iglesia ha sido movida por el Señor y hecha aparecer por el Señor para recordar una visión o una enseñanza que el resto de la iglesia en aquel momento estaba dejando a un lado u olvidando. Las iglesias evangélicas no surgieron porque es que a un iluminado se le ocurrió abrir una iglesia nueva. Estoy hablando de las denominaciones. ¿Vale? No fue porque alguien tuvo exceso de protagonismo y dijo, no, yo voy a abrir una nueva denominación, una nueva iglesia, para que todo el mundo me nombre, se recuerden de mí y para que yo sea el punto de referencia de toda la gente. No. Algunos han hecho eso, pero porque no era mi iglesia. No era gente nacida de nuevo. No era gente que quería servir, sino mandar. No era gente que quería vivir para el Señor, sino vivir para adquirir poder, para adquirir influencia, para adquirir riqueza. Por desgracia, a veces eso también se ha dado. Las iglesias cuando han surgido porque había una necesidad en la iglesia. Y entonces ha surgido una denominación que ha recordado, hermano, este aspecto, este punto de la doctrina se está olvidando. Esto debería ser incentivado, esto debería ser aprovechado, esto debe ser enseñado para que la gente lo viva en plenitud. ¿Sabes por qué nacieron los pentecostales? Porque buena parte de la iglesia se había olvidado del Espíritu. No se habían olvidado en la confesión de fe. O sea, cualquier iglesia evangélica tiene en la confesión de fe que el Espíritu Santo es una de las 3 personas divinas, que es Dios, y que tiene un ministerio dentro de la iglesia, pero se habían olvidado de buscar al Espíritu. Se habían olvidado de buscar los dones del Espíritu. Y a consecuencia de eso, Dios cogió y movió al director de un colegio en Estados Unidos en el año 1901 para que la iglesia recordara esa realidad. Y en el año 1906 después cogió y movió al hijo de un esclavo, para volver a relanzar ese movimiento que a día de hoy ya tiene 200 y pico de millones de personas salvadas. Las denominaciones nunca surgen porque sí, y nunca surgen porque a un hombre se le ocurrió, sino porque Dios lo movió en la iglesia, viendo una necesidad para edificar su pueblo y para glorificar su nombre. Y entonces coge a este, al otro, al de más allá y lo lanza adelante.
A lo que voy, lo que me gustaría dejar claro, las iglesias son necesarias. Fíjate lo que te digo. No, podríamos ser todos una sola iglesia. Escúchame, si fuéramos todos una sola iglesia, habría una sola opinión. Habría una sola enseñanza. ¿Y sabes lo que ocurre? Que en la variedad hay riqueza. Que en el diferente punto de entendimiento o en la diferente visión hay una ampliación. 2 ojos ven más que uno, pero 8 ven más que 2. Las iglesias tienen cada una de ellas una visión diferente en algún punto al resto, y es lo que vamos a ir viendo. Mirad, en el tiempo de la Reforma, hace 500 años, lo hemos celebrado no hace mucho, la iglesia que había en aquel momento había aprisionado el Evangelio. Se había apoderado del Evangelio y el Evangelio estaba solo al alcance de los eclesiásticos, de aquellos que aceptaban renunciar al mundo y a todo lo que en el mundo había para seguir a Dios. Y aun esos no tenían el Evangelio pleno. Porque, además del Evangelio, les habían metido una serie de historias, de doctrinas y de problemas humanos añadidos. Como por ejemplo, si quieres seguir a Dios, no podrás tocar mujer. Si quieres seguir a Dios, no podrás tocar hombre. Si eres cura o monja, amigo, te tienes que conformar con estar solo de por vida. Pero eso no viene en las Escrituras. Como por ejemplo, si no tienes suficiente fe, mira la imagen, porque la imagen te va a recordar. Y pídele a la imagen, pídele al santo este, al santo otro o al santo de más allá. Eso eran añadidos paganos al Evangelio. Eso no era el Evangelio. De manera que en el siglo XVI surgió un hombre llamado Martín Lutero que el 31 de diciembre de 1517 El 31 de noviembre de 1517 clavó en la puerta del castillo de Warburg un escrito reivindicando el Evangelio. Este hombre descubrió en Romanos 1, versículo 17, que todo lo que le habían contado acerca de cómo alcanzar la salvación era una patraña. A él le habían hecho creer que él tenía que hacer muchas obras buenas para compensar las muchas obras malas. Y que al final, si acababa un balance favorable hacia él, se salvaría. Pero si no, iría al infierno. A él le habían hecho creer que pegarse latigazo y abstenerse de lo que le gustaba le haría ganar méritos delante de Dios. Y Dios le santificaría más de esa manera para poder alcanzar esa salvación. Pero él descubrió que el justo por la fe vivirá. Está escrito en Romanos 1:17. Él descubrió el Evangelio en la Torre Negra del castillo de Wittenberg, exactamente en el monasterio de los agustinos. El Evangelio es vivir por la fe. Dios te salva por la fe en Jesucristo, de manera que tú solo tienes que creer. Pero te voy a decir más. ¿Recordáis que os he dicho que hay un fundamento doctrinal que hace a las iglesias ser iglesias evangélicas o las descalifica si no lo sostienen? Y uno de ellos es sola gracia. La fe es aquello que tú y yo necesitamos para la salvación. Pero nosotros no tenemos la fe por nosotros mismos. Nosotros la fe la recibimos de Dios porque la fe es un don de Dios que Dios da por gracia y solamente por gracia. Nada puede hacer de bueno el hombre para agradar a Dios.
Y cuando lo hace en su vida, en tu vida y en la mía, en realidad no somos nosotros quienes lo están haciendo, es el Espíritu de Dios quien lo hace. Bueno, en aquel tiempo, hermanito, surgió la Reforma y Martín Lutero predicó la salvación por la fe, sola fe. Esa es una de las bases de la Iglesia evangélica. Después vino Juan Calvino. Juan Calvino fue un francés que estuvo viviendo en Ginebra y que predicó aún con más profundidad que Martín Lutero el Evangelio, para comprender la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la sola gracia. Nunca pretendas salvarte por ti mismo. Si pretendes salvarte por ti mismo, la persona acabará siendo condenada. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es un mérito vuestro, no es una obra vuestra, no es un fruto vuestro. Es un don de Dios. La iglesia fundada por Juan Calvino es la iglesia reformada. Yo soy reformado. Y hay reformados de toda clase. Hay reformados extremistas, que son los supralapsarios. Hay reformados centrados, que son los infralapsarios. Yo soy un infralapsario. Y hay reformados light, porque también en esto lo hay light. Como mi hermano David, el americano, que abrió conmigo la iglesia bautista en Mérida. Pero no es simplemente eso, la enseñanza de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no enseña simplemente que tú te salvas por la fe y esa fe es un don de Dios por la gracia. La iglesia evangélica también enseñó que el único que tiene autoridad y el único medio de conocer a Dios es la Escritura. Sola gracia, sola fide, sola Escritura. La Iglesia Católica añade a la Escritura 7 libros que no forman parte de la Escritura. Pero no solamente añade 7 libros que no forman parte de la Escritura, añade el magisterio de la Iglesia, que supuestamente tiene mucha autoridad. Y no solo las iglesias supuestamente institucionalizadas lo hacen, también las sectas lo hacen. Los mormones, el libro de Mormón, la perla de gran precio, y doctrina y convenio. Los testiguillos, el libro que toquen, porque como están siempre cambiando las luces, porque se les funden las bombillas, pues luego vuelven a inventar una nueva verdad, pero ellos tienen su atalaya, que tiene el mismo nivel que la Biblia. La iglesia evangélica enseña que la única luz en este mundo para llegar a conocer a Dios, el único medio a través del cual podemos descubrir a Dios, se llama Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y para entenderla es necesario e imprescindible ser dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Bueno, pues después de estas 3 bases, nosotros creemos que la salvación es por la fe, por la gracia y a través sola, única y exclusivamente de la Escritura. Resulta que llegamos un poquito más allá. Hemos visto a los luteranos y hemos visto a los reformados, pero con el paso del tiempo se añadió otra iglesia más, que eran los anabautistas. Los anabautistas, hermanitos, son los precursores, son los antepasados de los bautistas de hoy. Ellos, como el nombre indica, le dieron una especial importancia al hecho del bautismo. Al hecho del bautismo como un testimonio de fe, como un testimonio público de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y como un ayer y hoy, un cambio. Una decisión de entrar en pacto con Dios, o una decisión de que Dios entre en pacto contigo. Los bautistas
Los ha habido también de muchos tipos, pero siempre se han caracterizado por esta visión de la necesidad del bautismo. El bautismo como un compromiso delante de la Iglesia, delante del Señor y delante del mundo. Conoceréis seguramente muchos escritores bautistas, pero el más conocido de ellos es Spurgeon. Spurgeon, que seguramente muchos le escucháis o le veis en el internet alguna frase suya y decís, ¡oh, qué guay, qué profunda enseñanza! Así, ese hombre era bautista. Y ese hombre también era reformado. Porque las diferentes visiones no se limitan solo a las denominaciones en las iglesias evangélicas. Los pentecostales son una denominación como tal que surgió, como os digo, en el año 1901 y que está caracterizada sobre todo por una búsqueda de la importancia del Espíritu en la vida del creyente y la manifestación de los dones del Espíritu. Pero los pentecostales no se limitan a los pentecostales. Hoy día hay pentecostales, ya hay la visión pentecostal dentro de las iglesias reformadas, dentro de las iglesias bautistas, dentro de la iglesia anglicana. Pero también hay reformados, pentecostales con una visión reformada en la iglesia pentecostal. Los anglicanos, hermanitos, también son una iglesia evangélica. También. Ahí, fijaros, Dios escribe derecho en nuestros renglones torcidos, dice un dicho español. A veces nosotros nos vamos buscando el bien, pero Dios acaba convirtiéndolo en bien. Los hijos de Jacob no pretendían hacerle el bien a José. No, pretendían en principio matarlo y luego estropearle la vida. Pero al final Dios todo aquello lo convirtió en bendición, lo convirtió en algo recto. Y eso también ocurrió en este momento, en el tema del anglicanismo. Habréis oído hablar de Enrique VIII. Enrique VIII era un rey malvado, profundamente malvado, que tuvo 8 mujeres. Tuvo tantas porque le encantaba cambiar de mujer. Y había 2 opciones. Para la mujer del momento había 2 opciones. Una, o se divorciaba, o 2, le cortaban la cabeza. Por eso llegó a tener tantas. La historia es que este hombre, como no le permitía al Papa andar con ese cachondeo de andar continuamente soltando mujer para coger otra, soltando mujer para coger otra, Roma no es una iglesia santa. Pero tampoco son estúpidos. Creen que hay que guardar la forma. De manera que no le permitían al rey cambiar de mujer como el que cambia de camisa. Se separó. Enrique VIII se separó de la iglesia católica, se hizo anglicano. Pero lo bueno es que mientras todo eso ocurría, la reforma había surgido y el Señor fue moviendo a hombres como Cranmer, que acabó muerto por el Evangelio, a cambiar las estructuras y la fe de la iglesia anglicana. Finalmente, ahí en Inglaterra hay otra iglesia evangélica. Hay una cosita que suelen decirnos, hermanitos. Cuando tú dices que eres evangélico o protestante, te van a decir, ah, sí, vosotros nacisteis con Lutero, con la reforma de Lutero y de Juan Calvino, desde entonces para acá. Es mentira. 100 años antes de Lutero, había surgido Juan Hus. Juan Hus fue un predicador que se dedicó a predicar el Evangelio y que salvó miles de almas. De hecho, cientos de miles de almas. Él acabó muerto en la hoguera, en el concilio de Constanza.
pero su obra continuó. El Evangelio continuó extendiéndose, no pudieron apagarlo. De hecho, hay un grupo llamado los metodistas, que tal vez hayáis oído hablar de ellos, que son frutos lejanos, son nietos de la obra de Juan Hus. La Iglesia evangélica no surgió con Lutero. 100 años antes Juan Hus estaba enseñando lo que tú y yo creemos hoy. Pero ni siquiera surgió con Juan Hus. Unos 200 años antes, 250, hubo un señor llamado Pedro Baldo. Era un comerciante de la ciudad francesa de Lyon. Era un hombre rico. Y era un hombre que estaba afectado por saberse pecador. Un buen día le dijo al cura de su pueblo: oye, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y el cura de su pueblo, esperando que donara toda su riqueza a la parroquia, le dijo lo que el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tiene y sígueme. Bueno, Pedro Baldo vendió todo lo que tenía y siguió no al cura, sino al Señor. Pero su riqueza no se la dio a la iglesia. No. Vendió su riqueza y se dedicó a que se escribieran de manera manuscrita, a mano, porque entonces los libros se escribían a mano, de imprenta, aún no se había inventado, copias y copias y copias y copias del Evangelio, y a sostener a predicadores y predicadores y predicadores del Evangelio que se dedicaban simplemente a tiempo completo. El hombre invirtió su fortuna en eso. Y a día de hoy hay una iglesia llamada la Iglesia Valdense. No se llaman valdense por los valles, se llaman valdense porque vienen de Pedro Baldo. Los husitas, hermanitos, también a día de hoy son una iglesia evangélica. Todos fueron iglesias evangélicas, sencillamente gente que predicaba la pura palabra de Dios en su tiempo, como la iglesia evangélica. Entonces, cuando surge la iglesia evangélica, como la iglesia evangélica predica la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, sola escritura, los valdenses, los husitas, se unieron a la iglesia evangélica. Pero los husitas y los valdenses no son nuestros únicos antepasados. No es que nosotros apareciéramos hace 500 años ni ayer. Había unos hombres llamados los Loyardos. Los Loyardos eran evangélicos. Y eso lo tenemos hace 800 o 900 años. Ellos fueron el fruto de la predicación de un obispo que se convirtió en Cristo, que empezó a predicar solo la palabra de Cristo, que sufrió persecución por parte de la iglesia papista y por parte del rey y por parte de los nobles, pero que tuvo la suerte de que un noble le guardó y le protegió. Este no murió mártir. Juan Hus sí. Juan Hus murió quemado en una hoguera. Pero Wycliffe murió de viejo. Y la bendición fue que murió trabajando en la obra. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un pueblo. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Cuando la mayoría del pueblo se iba, Dios había guardado 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios tiene un remanente ahora también. Y ese remanente se llama la Iglesia Evangélica. Hay muchos que se autodenominan iglesia, como Roma, como la ortodoxia, como los coptos, como los orientales, lo que tú quieras. Pero tienen una enseñanza mezclada de verdad y mentira. De herejía. Herejía y verdad. Pero la iglesia evangélica es la iglesia que está confesando solo Escritura, sola la enseñanza de la Escritura, sola gracia. La salvación es un regalo que Dios te da, que tú no puedes merecerte, y la alcanzas por la fe.
en Jesucristo. Pero, como os decía antes, había un señor llamado Wesley, los metodistas. Los husitas fueron evangélicos y hoy día también hay otras iglesias que proceden de ellos. Pertenecen al mismo movimiento que los pentecostales. Los pentecostales, sabéis, pertenecen al movimiento de santidad. Los moravos, los metodistas, los pentecostales, todos pertenecen a ese mismo movimiento en el tiempo. Hubo un hombre llamado Juan Wesley, que también hoy es el fundador de una denominación. Mañana, si te vas a vivir a otra zona, te puedes encontrar con una iglesia que ponga iglesias metodistas. ¿Qué son? Son hermanos. Son hermanos. Los metodistas surgieron de este hombre. Este hombre era un pastor que no estaba convertido. ¿Puedes creerte eso? Juan Wesley era un pastor que no estaba convertido. Y él era consciente de que no estaba convertido. Pero, amigo, ser pastor viste mucho y sobre todo en Inglaterra no solo viste mucho, es que te da un sueldecito muy salado al cabo del mes y una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando tu sueldo. De manera que este hombre se hizo pastor sin ser cristiano, simplemente creía de una manera nominal, mental en Dios, y lo mandaron a América. Pero en el viaje a América hubo tal tormenta que se pensó, lo que se pensó con Pablo y los que iban con él, que acabaron en Malta, que la nave se hundiría. Toda la gente estaba temblando, toda la gente estaba aterrorizada. Pero él descubrió que había allí un grupo de 15 o 20 que estaban tan campantes, estaban tan tranquilos. Es más, estaban cantando y gozándose. Eran musitas. Él fue y le dijo, pero estáis locos, es que no os dais cuenta, no veis lo que estamos viviendo, estamos a punto de morir, ¿cómo estáis? Es que tú no has oído nunca hablar del Dios que todo lo controla, del Dios que siempre te protege, del Dios que te ama de tal manera que ni un solo pelo de tu cabeza se cae sin su conocimiento y sin su consentimiento. Eso es lo que le dijeron a Wesley, los husitas. Fue convertido. Vino un avivamiento a través de él y a través de su hermano Carlos y de algunos estudiantes. ¿Y sabes qué ocurrió? Que Estados Unidos e Inglaterra fueron transformados. Las iglesias evangélicas han sido, gracias a Dios, el instrumento de salvación para muchas almas. El instrumento para dar a conocer el Evangelio. Y la iglesia evangélica es una, porque es la iglesia de Dios. Y te digo algo, ser evangélico no es ser miembro de libro de una iglesia. Ser evangélico es tener la experiencia de conversión, de salvación y de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso sí te hace evangélico. Y eso te hace salvo. Las iglesias evangélicas, hermanitos, son una, porque están en Cristo, y son diversas porque hay muchas necesidades y hay muchas visiones y hay muchos ministerios. La Biblia dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y tenemos un problema y con esto ya termino. Hace un par de días escuché indignado a un hermano en internet que se metía con Gille Ávila. ¿Os acordáis? Gille Ávila ha muerto. Gille Ávila era un hermano. Gille Ávila era un pentecostal. Y el que se estaba metiendo con él era un reformado. Y a mí me encendió el reformado. Me encendió. Y no precisamente de alegría. Y se lo dije. ¿Y tú quién eres para hablar de tu hermano en Cristo? Muchas veces en las iglesias miramos con desconfianza al otro hermano porque no lleva nuestro apellido.
porque no es pentecostal. Porque claro, como no es pentecostal, está muerto, no tiene vida en el espíritu. Pero luego llega el reformado y dice, este pentecostal es un ignorante. Y luego llega el bautista y dice, estos dos, nosotros somos los mejores. Hay un chiste que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso se lo dijeron a un bautista. Le dijeron, ¿usted sabe, hermano, que los bautistas resucitarán primero? Y el hombre se dijo, ¿cómo? ¿Que los bautistas resucitarán primero? Sí, los bautistas. Eso está en la Biblia. ¿En la Biblia está eso? Sí, está en la Biblia. ¿No ha leído usted nunca que los muertos en Cristo resucitarán primero? Cuando yo era muchacho joven en el Señor, vi en muchos, en una iglesia bautista, una actitud de superioridad hacia los demás y de menosprecio hacia los demás. La iglesia evangélica es una. Y no podemos tener esa actitud con los hermanos que no llevan nuestro apellido. Porque aunque no lleven nuestro apellido, forman parte del mismo pueblo. Aunque no pertenezcan a nuestra familia eclesial, forman parte del mismo pueblo. Y son también hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que entendamos que el hermano de otra iglesia, ni nuestro enemigo, ni nuestro competidor. Simplemente otro miembro del cuerpo. Diferente a nosotros, pero complementario a nosotros. Que Dios os bendiga.